los Hechos, estamos en el capítulo 13, que ya lo vimos el martes pasado, y qué interesante lo que compartió Elías, porque acá nosotros podemos notar que acá el escritor del libro de Hechos lo menciona, por primera vez acá se menciona la palabra Pablo. Ya a partir de este momento ya no es más Saulo, sino que ya el escritor, que fue Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, él ya lo menciona a Pablo y acá ya empieza a nombrarse, a llamarse Pablo, ya, gloria al Señor. Y veamos lo que compartió Elías desde el versículo 10. Dice: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarán de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice que inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Esto lo vimos, ya lo vimos el martes pasado, vamos a avanzar ahora. Pero, ¿sabe qué? Nosotros podemos ver acá que el apóstol Pablo tenía los dones. Había sido llamado por el Señor, como vimos en el capítulo 13, ¿sí? Que el Espíritu Santo dijo, ¿se acuerdan ustedes? Apartarme a Bernabé, a Saulo para la obra. Vamos a leerlo mejor. Acá dice, capítulo 13, dice, ministrándose esto al Señor, verso 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Bien. Y dice, y podemos ver que él tenía los dones, y también podemos ver que este hombre, gloria al Señor, que se llamaba, gloria al Señor, Elimas, ¿sí? El mago, le resistía. Este hombre estaba en tinieblas, ¿sí? Estaba en tinieblas, no solamente en tinieblas espiritual, sino que ahora también podemos ver que estaba en una tiniebla física también, porque le cayeron como escamas en los ojos y no podía ver. Tremendo, ¿no? Estaba en tinieblas espirituales este hombre, porque era un mago. Gloria al Señor. Porque le resistía la palabra de Dios. Y aparte estorbaba para que el otro no pudiera escuchar. Y ahora no solamente que estaba en tinieblas espirituales, sino que también estaba ahora en tinieblas física, porque no podía ver. Y dice, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, que lo que estamos viendo acá, todavía el apóstol Pablo no había escrito el libro de Romanos. Todavía las epístolas que vemos más adelante, por ejemplo, donde compartió mi esposa ahí en Timoteo, Pablo no lo había escrito. No estaban las doctrinas todavía para la iglesia, no estaban las doctrinas, gloria al Señor. Por eso, en este pasaje podemos ver toda la obra del Señor, las maravillas que Él hacía, la sanidad que Dios hacía, y Dios se manifestaba de esa manera para que la gente pudiera creer y pudiera aceptar a Jesucristo como hizo este hombre, el procónsul. Pero no estaban escritas, por ejemplo, el libro de Romanos, que es un libro para la iglesia, ¿sí? Para los creyentes, no estaba, que es lo que nosotros hoy sí tenemos. Hoy tenemos nosotros las cartas pastorales, las cartas doctrinales, tenemos el libro de Romanos, que eso es lo que nos favorece a nosotros en este tiempo, pero en aquel tiempo no estaba escrito todavía. Entonces Dios se manifestaba de esta manera, haciendo sanidad, milagros y maravillas, gloria al Señor, para que la gente pudiera creer, gloria al Señor, y pudiera aceptar a Jesucristo, ¿sí? Como también Dios lo siguió haciendo a través de los tiempos, los milagros no caducaron, Dios siguió sanando, y es más, Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, porque hay muchos testimonios, gloria al Señor, de que el Señor ha sanado, y por eso la persona permaneció y aceptó a Jesucristo. Pero
Veamos lo que dice acá, en el versículo 13, que creo que lo vimos esto también. Habiendo ya Pablo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, y aparece Juan, ya lo habíamos mencionado. Este Juan era este que tenía por sobrenombre Marcos, y que en la casa de él, la mamá de él era la que estaba a cargo de la célula, por así decirlo, de la iglesia en aquel momento, que era una casa donde Pedro fue a refugiarse cuando fue libertado de la cárcel. Eso ya lo vimos. Y dice: ellos pasando, versículo 14, de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Para qué le habrán dado lugar, no es cierto? Gloria al Señor, ¿eh? Y dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Notamos nosotros acá que no solamente Pablo le estaba diciendo a los israelitas, sino a todos los que teméis a Dios, oíd. Ya nosotros podemos ver acá también que, recuerdan ustedes cuando el mensaje, el Señor, el Evangelio llegó a los gentiles, llegó en la casa de un tal hombre llamado Cornelio en el capítulo 10. Ahí podemos notar nosotros ya que no solamente era un pueblo exclusivo como Israel, sino que era para todo. Por eso Pablo dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y empieza a mencionar acá el verso 17, dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Primer punto, menciona lo que sucedió cuando ellos estuvieron en esclavitud en Egipto, ¿sí? Dice: y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Qué está mencionando acá? Que ellos estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. Ellos tenían que entrar a la tierra prometida, que era días solamente. Era un transitar de días, pero ellos estuvieron 40 años. Gloria al Señor. ¿No nos pasa a nosotros que muchas veces vemos hermanos nuestros que están años tras año dando vuelta en el mismo lugar, que no se convierten nunca, que no cambian su forma de vida? Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, acá podemos notar que ellos estuvieron 40 años dando vueltas sobre lo mismo, cuando en realidad era un caminar para entrar a la tierra prometida de días, ¿sí? Dice, y Pablo les está hablando de esta manera, les está diciendo a ellos, y después dice en el versículo 18, vamos a leer el 17, y el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, con brazo fuerte, con poder, amén. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, los soportó, dice, en el desierto. Veamos un poquitito este detalle. ¿Qué quiere decir que los soportó? Bueno, en el desierto pasaron cosas allí. Murieron todos, y todo después nacieron hijos, y esos hijos fueron los que después entraron a la tierra prometida, que fue lo que leyó este nene, ¿cómo se llama? Mateo, que los que nacieron en el desierto fueron los hijos de estos que murieron, que perecieron por incredulidad, por no haber creído. Pero también cuando dice que los soportó, fue cuando ellos también se quejaban y querían comer carne, y también querían beber agua, ¿no? Y todas esas cuestiones que nosotros la vemos que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que están allí. Y también podemos ver que también Dios los protegía porque los guardaba de día y los guardaba de noche. Dice que de noche una columna de fuego los cubría del frío, porque nosotros sabemos, nunca estuve en el desierto, ¿no? Pero por lo que dicen, que en el desierto
es tremendo el calor que hace de día, es insoportable, y es tremendo el frío que hace de noche. Las dos estaciones están allí. Y de día dice que había una nube que los cubría del sol para que ellos pudieran caminar, y de noche una columna de fuego para que pueda alumbrar, porque no había luz. Miren hasta ese detalle Dios, y calentarlos por el frío, hasta ese detalle Dios tenía para con su pueblo Israel, hermanos. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es lo que Pablo está diciendo acá, porque quiero repetirlo esto, porque es interesante. En el versículo 14 dice: y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley, ¿qué hicieron? Después que se leyó la lectura de la ley en la sinagoga y de los profetas, los principales de las sinagogas, ¿sí?, todos los que estaban allí, que tenían cargos que eran importantes, mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y Pablo le habla a ellos y le menciona todo el Antiguo Testamento acerca de este Dios que ellos pretendían adorar, o pretendían conocer, los que estaban en la sinagoga. Entonces Pablo le da con lujo de detalle cada señal de lo que Dios había hecho. Este Dios todopoderoso al cual ellos supuestamente, entre comillas, adoraban o servían, los que estaban en la sinagoga. Le dieron lugar, entonces Pablo le empieza a mencionar todas estas cosas acerca de este Dios. Qué bueno, ¿no es cierto?, poder conocer la palabra de Dios. Qué bueno saber, ¿no es cierto?, y poder ubicarnos en el tiempo y en el lugar en donde Dios nos llame para poder hablar de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros, si somos invitados a una reunión familiar, por ejemplo, vamos a hablar de Jesús y nos vamos a, digamos, a dar el mensaje de acuerdo con las personas con las que nosotros estemos allí, y el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a capacitar y nos va a dar palabra, y vamos a poder testificar de este Dios todopoderoso a todos los que están allí en esa clase de reunión. En este caso ellos estaban en la sinagoga, eran personas con conocimiento, que conocían la ley, que habían escuchado también acerca de las cosas que Dios había hecho, pero estaban cegados, no podían creer. Entonces, ¿qué mejor que Pablo, gloria al Señor, para poder mostrarle a través de las Escrituras todas estas verdades que Dios había hecho? Seguimos un poquito más. El verso 18. Verso 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. 7 naciones en la tierra de Canaán. Estaban los fereceos, los jebuseos, los eteos, ¿no?, los gergeseos, todos los seos estaban allí. 7 naciones, y cada una de esas naciones tenían sus dioses paganos. Sin embargo, dice la Biblia, hermano, que Dios, gloria al Señor, habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, esa tierra de Canaán era la tierra prometida, era la tierra donde entró Josué, gloria al Señor, donde entraron, vuelvo a repetir, los hijos de estos incrédulos que murieron todos y perecieron en el desierto. Gloria al Señor. Les dio en herencia su territorio, dice. El verso 20 dice: después, como por 450 años, les dio jueces. Ustedes saben que hay un libro que se llama Jueces, ¿sí? ¿Y qué dice? Dice que por 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. El último juez fue Samuel, primero de Samuel. El primer libro de Samuel, ahí vemos, ¿sí?, que fue el último juez, que también Samuel fue sacerdote también, y dice, y profeta, dice: luego pidieron rey. Noten ustedes cómo le va dando una serie de paso por paso. ¿Se entiende, hermano? ¿Estamos acá? ¿Sí? Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Por 40 años Saúl estuvo reinando. Verso 22. Quitado
les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento y todo el pueblo de Israel. ¿Vieron cómo está dando una serie de cosas paso por paso, hermanos? ¿Sí? Para que ellos puedan entender. Por eso es interesante que nosotros podamos conocer las Escrituras, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el versículo, repito el versículo 24, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿A quién se refiere este Juan? Juan el Bautista. Él estaba predicando en el río Jordán, todos sabemos esto, ¿no? Y él fue el que preparó el camino del que iba a venir detrás de él. ¿Quién iba a venir detrás de él? Jesús. Él decía esto: yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él los bautizará con Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Dice: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensás que soy? No soy yo él. Esto es lo que habla el Evangelio de Juan capítulo 1, por ejemplo. El capítulo 2 del Evangelio de Juan. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensás que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros enviada la palabra de esta salvación. ¡Qué bárbaro! Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle. Gloria a Dios. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Toda una serie le está dando Pablo acá. Gloria al Señor. Y habiendo, verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bárbaro, eh! Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Prácticamente lo estamos leyendo todo. Realmente yo no estoy acá para leerle toda la Biblia, porque ustedes la pueden leer ustedes. Pero si me tengo que detener punto por punto, ya cada uno de nosotros sabemos todas estas cosas porque muchos años se han predicado y las sabemos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Todo lo que el apóstol Pablo le estaba mencionando a ellos acerca de este Dios grande. Desde la salida de Egipto hasta la resurrección de Jesucristo y también hasta que Él estuvo caminando entre ellos, ¿no es cierto?, en la tierra, después de haber resucitado. Qué bárbaro, ¿no? En el versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ellos veneraban, recuerden ustedes el pasaje ese cuando ellos discutieron con Jesús, ellos veneraban a Abraham, ellos veneraban a Moisés, veneraban a los patriarcas, y ni hablar de David. Pero tanto David como Moisés como Abraham murieron, pero Jesucristo resucitó, y ellos no resucitaron, pero Jesús sí resucitó. Por eso le está haciendo énfasis a ellos de eso, porque ellos estaban arraigados a las tradiciones, a las costumbres. Gloria al Señor, hasta tal punto
que cuando Moisés muere, dice la Biblia que Dios escondió el cuerpo de Moisés. ¿Por qué motivo lo escondió Dios? Porque si no, ellos lo iban a idolatrar, iban a adorar al cuerpo de Moisés, porque eran re idólatras. Entonces Dios lo escondió y no se sabe dónde Dios lo puso. Bendito sea el Señor, porque de la misma forma hicieron con la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto en una oportunidad también. Y lo adoraban. Gloria al Señor. En el versículo 38 dice: sabed pues que estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. ¿Por medio de quién? De Jesús. ¿Qué predicó? ¿Quién fue que predicó acerca del...? Joel fue que predicó, ¿no? Joel, predicaste acerca del paralítico. ¿Se acuerdan el pasaje que predicó? ¿Cuántos se acuerdan de lo que se predicó? Bueno, ya se lo dije yo, ¿no? Qué piola. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a los que estaban ahí? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Porque ellos decían, ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y acá Pablo está diciendo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, poder saber de que él vino a perdonar nuestros pecados. ¿Quién puede perdonar pecado? Dijeron en esa oportunidad. Solo Dios puede hacer. ¿Cómo va a venir? Pero Jesús, ellos no conocían que el que estaba ahí tenía autoridad, que era Dios mismo. Bendito sea el Señor. Y que todo aquello, verso 39, de que por la ley de Moisés no y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Qué bárbaro. ¿Le puedo leer un texto? ¿Otro más? Si no lo quiere leer, no lo lea, yo se lo leo. Ahí en Romanos, capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? ¿De David? ¿De Moisés? ¿De Abraham? No, por medio de Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿sí? A esta gracia en la cual estamos, ¿cómo? Firmes. ¿Cuántos están firmes? Firmes. Firmes, hermano, gloria al Señor. Firmes, no importa, gloria al Señor, los golpes, los ataques que puedan llegar a venir, no importa, estamos firmes en esta gracia, gloria al Señor. ¿Qué más dice? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero básicamente quería mencionar el versículo 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo que habíamos leído del capítulo 13, verso 39 dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, no podía justificar la ley. La ley no podía justificar al pecador, al hombre. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirá pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Qué bueno, ¿no? Tenían hambre de la palabra, querían seguir escuchando más. Era algo tremendo esto, hermanos. Por eso qué importante, ¿no? Cuando escuchamos a un niño leer la palabra de Dios. Qué importante cuando escuchamos a alguien leyendo la palabra de Dios. Porque ellos en la sinagoga, ellos leían la ley solamente. Ellos leían la ley, y no solamente la ley
que Dios le había mandado, sino que ellos a las leyes de ellos le sumaban más leyes todavía. No podían cumplir la que Dios le había dado y eso, sin embargo, le mandaban más. ¿Sí? Pero qué bueno es poder escuchar la palabra de Dios. Fíjense, acá dice los gentiles. Ya no eran solamente los israelitas, sino los gentiles. En este caso nosotros, que no somos nacionalidad de Israel, que no somos judíos, que no nacimos en Israel, que somos gentiles. Y en ese tiempo, vuelvo a reiterar, estaba cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, que ese hombre tampoco era judío, era un gentil. Gloria al Señor, ahí llevó la palabra ahí por primera vez en ese lugar. Y luego la palabra de Dios se fue extendiendo. Acá vemos que los gentiles le rogaron que al día siguiente, al día de reposo, querían que también que les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Qué bueno, hermanos. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Ya no era solamente algunos, sino ya toda la ciudad estaba expectante para escuchar la palabra de Dios. Qué lindo, hermanos. Gloria al Señor. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos, qué raro, ¿no? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Siempre va a haber contradicciones, siempre va a haber, ¿sí?, persecuciones, siempre va a haber, gloria al Señor, este tipo de diferencias. ¿Por qué? Porque ¿quién los usaba a los judíos eso? Satanás. ¿Sí? Noten ustedes que dice que viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron ¿de qué? De celos. ¿Sí? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, ¿sí?, hablando con denuedo, gloria al Señor, dice la palabra de Dios, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, como diciendo: ustedes despreciaron, nos vamos a otro pueblo. Qué triste, ¿no? Gloria al Señor, que Dios tenga que hacer una separación, que Dios tenga que marcar, que Dios tenga que, en este caso como lo usó al apóstol Pablo y a Bernabé por medio del Espíritu Santo, y que tenga que decir estas cosas, porque ellos desecharon, ¿sí?, esta palabra. Entonces ellos se volcaron ahora ¿a dónde? A los gentiles. ¿Sí, hermanos? Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero, fíjense que siempre vamos a notar un pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Con esto culminamos por hoy. Gloria al Señor. Qué interesante todo esto, hermanos. ¿Qué hora es? Se me rompió el reloj. 9:30. Qué interesante, hermanos. Lo primero que notamos acá, al gran predicador. ¿Cuántos quisieran tener hoy en día a un apóstol Pablo aquí? Con los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Y vemos este hombre en la sinagoga hablándole a los judíos acerca de este Dios maravilloso, mostrándole paso a paso todo lo que Dios había hecho, que ellos ignoraban.
Bendito sea el Señor, mostrándole el favor de Dios, el poder. Y luego como broche de oro, ¿no es cierto? Como diciendo la frutilla del postre, le termina diciendo: ni Moisés, ni David, ni ninguno de esos personajes podrían justificarlos a ustedes y a nosotros, ¿no? Porque él se ponía también, él hablaba, él también se introducía en plural. Solamente Jesucristo lo pudo hacer. Bendito Dios, qué bueno, hermanos. Y acá vemos una serie de cosas, ¿no? Bueno, después vamos a ver el martes que viene acerca de también este viaje que Pablo y Bernabé hacen en Iconio, y cada vez se va a poner, y cada vez estamos notando más persecución, estamos notando más cada vez que adversidad. Siempre vamos a tener adversidad cuando hagamos la obra de Dios. Siempre, hermanos. Siempre va a haber adversidad, va a haber obstáculo cuando uno ponga la mano en las cosas de Dios, se santifique, se consagre. Vamos a orar en esta noche.